fístulas branquiales bilaterales y una hernia inguinal derecha. Además tiene una ecografía abdominal que se le pidió buscando trastornos renales, que es normal, y ahí se pueden ver las imágenes. Fíjense los mamelones, hacia abajo en el cuello. Si querés, subí la anterior, Nacho, que quería mostrarles. Del lado izquierdo es donde es la fístula supurativa. Bueno, acá quizás no se llega a ver, pero tiene como un orificio en el que supura. Hacia abajo se encuentran las dos fístulas, las fístulas branquiales. Si querés pasar, ahí se ven claramente hacia ambos lados. Y actualmente el paciente se encuentra entonces en plan quirúrgico. Pero para abordar un poquito más del tema, realizamos una búsqueda bibliográfica en la que encontramos que la caracterización del síndrome tiene que ver con distintas características anatómicas. Y en este artículo que fue publicado en Brasil en 2014, habla un poco de una búsqueda bibliográfica de 32 aproximadamente artículos en la bibliografía, en la que describen o incluyen a todas las manifestaciones clínicas. Habla de una prevalencia estimada de 1 en 40.000 pacientes. De estos pacientes, el 40% presentaban, digamos, positivo el gen EYA1, que se relacionaría con el síndrome. Y para hablar un poquito más de lo que significa, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. BOR, que es el síndrome branquio-otorrenal. Dentro de las fístulas branquiales podemos tener fístulas preauriculares, fístulas branquiales, y también habla en algunos casos de paladar hendido. Como malformaciones, digamos, del oído, tenemos estructurales del oído, tanto interno, medio o externo, en distintas, digamos, en distinta gravedad, y la mayoría termina generando hipoacusia, que también puede ser, digamos, conductiva, o la mayoría son mixtas. Y luego tiene trastornos renales, aplasia o displasia, preferentemente. Y para recordar, digamos, hablemos un poquito de la embriología y de los arcos branquiales. Como sabemos, los arcos branquiales son 6, el primero sería el mandibular, el segundo sería el hioido, y el tercero, el cuarto y el sexto, y el quinto, que en general suele estar ausente, y cuando existe es rudimentario. Bueno, y este artículo lo que hace es definir el síndrome, digamos, fenotípicamente. Y dice que hay criterios mayores y menores, y establece, digamos, una estrategia de criterios diagnósticos para establecer cuándo un paciente tiene síndrome de BOR o no. En cuanto a los criterios mayores, habla de la hipoacusia. En general dice que es la presentación clínica más frecuente de estos pacientes. En general, casi todos lo presentan. Tienen pozos preauriculares, anormalidades renales, fístulas branquiales y estenosis del canal auditivo externo. Estos serían los criterios mayores. Y dentro de los criterios menores, encuentra la aplasia del conducto lagrimal, paladar hendido o paladar corto, retrognatia, displasia de cadera congénita, dice que algunos pacientes tenían esta forma de presentación, parálisis del nervio facial, alteración del gusto y quistes pancreáticos. Y lo que dice es que 3 criterios mayores son necesarios para el diagnóstico o 2 menores más 2 mayores. A nuestro paciente le faltaría, digamos, un poco, que seguramente lo vamos a hacer cuando venga, analizar un poco el tema de la hipoacusia y verlo de cómo está desde ese punto de vista, pero bueno, cuando venga al hospital y se interne para la cirugía, seguramente abocaremos ese tema. Bien, continuamos ahora con el artículo principal. Fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery, es un case report de un equipo de Turquía que se publicó en el 2011 y se titula Un tipo diferente de fístula branquial como parte del síndrome branquio-otorrenal. El artículo se introduce
tal como ya nos contaba Pau, contando un poco sobre este síndrome que se caracteriza por esas tres principales aristas, como pueden ver, y agrega además que es un trastorno de origen génico que tiene una herencia autosómica dominante con penetrancia reducida y expresividad variable. Esto significa que los diferentes miembros de una familia o de un grupo que pueden estar afectados se van a manifestar de diferentes maneras o con espectros de este síndrome. Ellos comienzan contando un caso en particular, un caso que tuvieron en su hospital. Es una paciente de 13 años con historia de secreción mucoide a través de una lesión cervical de forma intermitente y crónica. Como antecedentes, esta paciente tenía ya un diagnóstico de hipoacusia. Al examen físico tenía algunas cuestiones a remarcar. Se evidenciaba que tenía estenosis del conducto auditivo externo, bilateral. Tenía pabellones auriculares malformados de ambos lados, fístulas preauriculares bilaterales y una fístula hecho. Al examen otoscópico tenía justamente estos defectos del conducto auditivo externo y en la audiometría también tenía hipoacusia bilateral, conductiva izquierda y mixta derecha. Por el resto, los otros exámenes complementarios no mostraban ningún hallazgo de mención, no tenía historia de enfermedad renal. La fístula branquial, le hicieron un fistulograma, que es el que pueden ver en pantalla, donde ven que justamente el defecto tiene un trayecto tortuoso preauricular y luego desciende cervical derecho. Como un hallazgo que llamó la atención a los autores, mientras realizaban este estudio, la paciente se queja de un sabor amargo en la garganta, aunque en este estudio no se demostró ninguna conexión con la orofaringe y tampoco pudieron explicarlo muy bien en la discusión. Con respecto al tiempo quirúrgico, realizaron la excisión total de la fístula, comenzando a nivel cervical. Marcaron el trayecto de la fístula con estilete y también con azul de metileno para guiarse en la resección de la misma. Y ascendieron hasta el ángulo de la mandíbula, hicieron una nueva incisión a nivel proximal, a nivel preauricular, y luego unieron ambas con una incisión de parotidectomía. Como dato a tener en cuenta que mencionan en cuanto a la técnica es tener especial cuidado con la disección a este nivel por la presencia del nervio facial, que en este caso tenía fibras que se encontraban realmente muy superficiales. Y lo que les llamó la atención a ellos es que el trayecto de la fístula iba desde la región preauricular, luego pasaba por detrás del conducto auditivo y medial al nervio facial, y luego descendía anterior al músculo esternocleidomastoideo. En las imágenes ven la fístula, que está marcada por la flecha, y la cabeza de la flecha marca las fibras del nervio facial. En cuanto, ya entrando a la discusión, los autores remarcan que si bien estas lesiones están presentes desde el nacimiento, muchas se diagnostican tardíamente, justamente si hay fístulas que son de pequeño tamaño, pueden pasar desapercibidas, como fue el caso de la paciente que presentaron. Y particularmente en cuanto a las anomalías otológicas, son particularmente esperables principalmente en las malformaciones del primer arco, justamente porque la relación que tienen con el conducto auditivo externo, quien representa una persistencia fisiológica, digamos, del primer arco. O sea que no sería raro de encontrar estas malformaciones asociadas. Lo que respecta particularmente al síndrome branquiotorrenal, como bien mencionó Pau, hay ciertos criterios como para poder hacer el diagnóstico clínico. El paciente del case report presentaba 3 criterios mayores y además tenía historia familiar de familiares de primer grado con algún tipo de malformación del pabellón auricular y también historia de hipoacusia.
En cuanto a la anatomía de la fístula, que fue un punto que le llamó la atención particularmente a los autores, lo que me mencionan es que se me manifiesta como una anomalía el primer y segundo arco por una localización y un trayecto que no es de lo más habitual. En un primer término pareció una fístula del primer arco, pero luego al rodear el conducto auditivo externo por encima y luego por detrás, terminando con una forma de C, eh, y luego descendiendo por el cuello, se asimilaba más a una fístula del segundo arco. Según reflexionan ellos, las múltiples infecciones recurrentes que habría tenido la paciente durante su vida podría haber favorecido de alguna manera entre eh, ambos senos y de esta manera manifestarse así, ya que si bien son estructuras diferentes, están adyacentes entre sí. Esto después se podría retomar en la discusión más adelante. Con respecto al aspecto audiológico, la hipoacusia, como también mencionaba Pau al principio, puede ser tanto conductiva, neurosensorial como mixta, ya que se pueden afectar los tres oídos. Y para estudiar y objetivar las lesiones sería útil la tomografía temporal, que si bien en el caso que reportan no tiene hallazgos de mención, está descrito en la literatura una variedad de malformaciones que se podrían detectar a través de la tomografía. Con respecto al gol estándar para el método diagnóstico, ellos recalcan que es poner en evidencia, digamos, la fístula a través de una fistulografía preoperatoria y a través de la utilización del azul de metileno intraoperatorio, que confirmaría el diagnóstico y además facilitaría la exéresis de la fístula. En cuanto a las complicaciones de la técnica quirúrgica, a recalcar para las fístulas del primer arco es la parálisis facial. Ellos recomiendan, en primer término, por supuesto, una correcta identificación del nervio a través de un abordaje de parotidiectomía. Incluso recomiendan realizar la parotidiectomía superficial en caso de ser necesario. Más aún considerando que las anomalías de los arcos branquiales se podrían encontrar asociadas a anomalías del trayecto del nervio facial. En segundo término, para evitar lesiones del facial, recomiendan hacer una incisión cercana al conducto auditivo externo. De esta manera, ir hacia el agujero estilomastoideo, que es por donde sale el nervio, y encontrar el tronco del facial, evitando dañar ramas más superficiales, especialmente en niños más pequeños. Y por último, por supuesto, la electroestimulación puede ser de ayuda durante la exéresis, pero obviamente no reemplaza la experiencia del cirujano. Y como conclusiones para ir finalizando y darle lugar a Daniel Liberto para que hable, en este caso los autores muestran una combinación de una fístula branquial del primer y segundo arco, según lo reportan ellos, en contexto de un paciente con un síndrome de Bohr. De esta manera ellos buscan mostrar una manifestación anatómica de algo que no se condice especialmente con el desarrollo embriológico clásico descrito en la literatura, donde tienen una fístula en forma de C que tiene otro trayecto y otra manifestación fuera de lo habitual, que según los autores no había sido reportada hasta que ellos lo hicieron. En cuanto al checklist, el título es acorde al tema del estudio, fue publicado en una plataforma validada. Al elegir el artículo se buscaba conocer sobre la clínica, el curso y el pronóstico de esta patología que era el síndrome de Bohr, y el resto de los puntos no aplicaban por ser un case report. Ahora sí, Dani, si quieres hablar, te damos la palabra a vos. Ignacio, ¿ahí me escuchás?
Hola, Ignacio. ¿Me escuchás ahí, Ignacio? ¿Paula? Sí, Dani, ahí se escucha. Sí, sí, sí. Bien, te voy a volver a pedir en la presentación que te compartí, Ignacio, yo había puesto 2 diapositivas para hacer un cierre ahí. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Paula y a Ignacio por las ganas y por la preparación de esto. El paciente que nos toca en este momento compartir es un paciente de los raros. Hicieron una búsqueda exhaustiva de la bibliografía, no hay mucho, la mayor parte se reportan como case report, para la redundancia, y esto tiene que ver, por ejemplo, fíjense lo que una literatura que yo considero bastante pesada, bastante buena, que es el Orphanet, nos habla, y esto lo hago a modo de resumen, de que la incidencia de esta patología es 1 a cada 40.000 recién nacidos vivos, y que el foco es que en los casos con afectación renal pueden terminar incluso con una insuficiencia renal crónica terminal. Quería hacer algunas consideraciones relacionadas a nuestro paciente. Nuestro paciente, como nos contó Paula, falta la determinación completa, la interconsulta con el servicio de otorrinolaringología y la sección de audiología, pero tiene una hipoacusia leve y un retraso madurativo leve. Y lo más llamativo de este entorno familiar que pude percibir en las consultas es el padre trae a este paciente diciendo que, disculpándose porque han llegado tarde a algo que sabían o que tenían que tratarse, debido a que su otro hermano, con características fenotípicas similares, había sido operado en otras instituciones de sus afectaciones renales o urológicas. En realidad tuvo un reimplante vesicoureteral bilateral y el tratamiento en 2 etapas de una hipospadia severa. Así que en ese contexto nosotros conocemos a nuestro paciente con BOR. Es interesante mencionar lo de la causa genética descripta, ¿sí? El tema del EYA1, que por ahí para los cirujanos pediatras lo vemos allá a lo lejos, pero este brazo largo, este gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 8, la próxima, tiene una afectación clara en este tipo de síndromes debido a que es fundamental en la embriogénesis de los arcos branquiales que bien describió Paula y en todo el aparato urinario. Hoy en Orphanet hablamos de diagnóstico prenatal, lo cual en estos casos en realidad es bastante difícil porque justamente el fenotipo es muy amplio. Entonces hacer diagnóstico y asesoramiento genético prenatal es difícil. Es autosómico dominante y el tratamiento es básicamente hacia los síntomas, tanto los síntomas en cabeza y cuello, estas malformaciones bien descritas, como el tratamiento de los síntomas renales. La próxima, Ignacio. Bueno, acá les ponía esta cita que es del International Journal of Pediatric Otorrinolaryngology del 2014, donde este gen del cromosoma 8 ya tiene descripto ya tenía descripto a ese momento, hace 6 años, 100 mutaciones, y a qué se debían todas estas malformaciones. Bueno, oídos, arcos branquiales y riñones. Esto tiene que ver con las consideraciones generales y el repaso. Después quería hacer para los médicos en formación, sobre todo algunas consideraciones prácticas con respecto a la técnica quirúrgica. En nuestro caso, la presentación de este paciente es muy florida, además de las malformaciones de los arcos branquiales, tienen malformaciones ectodérmicas, este paciente, que son las fístulas preauriculares. Y quiero aprovechar en este momento para dejar categóricamente separado este tipo de patología, ¿sí? Este paciente se presenta con secreciones preauriculares, con fístulas aparentemente completas,
pero esto no tiene que ver embriológicamente con los arcos branquiales. Eso es un defecto ectodérmico, ¿sí? No sé si se entiende esto, Paula, que te veo en pantalla. Es embriológicamente distinto, pero es un condimento más que tiene este paciente. Y nosotros no hacemos fistulografía. Creo que en este caso ellos insisten sobre el tema de la fistulografía porque ellos demuestran una presentación anormal de las fístulas del primer y segundo arco. Como bien dijo Nacho, quisieron mostrar que su presentación y una fístula entre ellas, que no es lo habitual. De todas las fístulas de los arcos branquiales, las fístulas del primer arco son las únicas que podrían tener, de alguna manera, cuando tienen expresión cutánea, que no es lo más frecuente, algún grado digamos, de fistulografía. O sea, hacerle fistulografía sería lo mejorcito para estas fístulas que se sospechan de los primeros arcos branquiales, para ver realmente cuánto están relacionados con la parótida y así poder planificar para evitar el daño del facial. Pero las fístulas del segundo arco, lo que se vio, hay bastante publicado sobre esto, que si bien la fistulografía siempre busca la comunicación con la fosa palatina, en el caso del segundo arco, no nos va a cambiar la técnica, tiene su morbilidad, así que en el intraoperatorio lo más importante es iniciar haciendo una jareta alrededor del orificio cuando se presenta como fístula y la tutorización. Históricamente lo hice con PR, no sé si todos lo conocen, el PR80 tiene un cuerpo, es una sonda muy pequeña con un cuerpo interesante para este tipo de fístulas. Después el PR no estuvo más en nuestro medio, entonces empecé a canular primero con una AVOCAT 24 y cuando puedo con una K35. Digamos, para lo que sirve la canulación es para ver la verdadera longitud que tiene la fístula, porque la fístula tiene en general el trayecto permeable, que es el secretor, y después siempre termina en un trayecto fibroso. Lo que está demostrado también que la exéresis completa del trayecto fibroso no es necesaria, ¿sí? Lo único que es necesario es la exéresis del sector secretor. Así que la correcta tutorización nos va a llevar por lo menos hasta ese trayecto fibroso y uno sabe hasta dónde tiene que sacar, porque muchos de los casos, y sobre todo cuando las del segundo arco pasan a través del callado de la carótida, no es tan sencillo y se recurre a una segunda incisión, como en el caso del case report mostrado. Bueno, en este momento dejo abierto para las preguntas. No sé si alguno de los médicos en formación o de los participantes en el bibliográfico quiere preguntar algo. Daniel, tengo una duda en relación al momento de la intervención quirúrgica. Sí, Juan. ¿Esto uno tiene que esperar algún síntoma o apenas se hace el diagnóstico se plantea el procedimiento completo? Sí, directamente uno sabe que cuando existe este tipo de malformación de los arcos branquiales, las chances de infección son de moderadas a importantes. Sabemos que en algún momento van a aparecer. Y las operaciones post-infección, que creo que también lo menciona en el artículo principal, cambian bastante o distorsionan en algunos casos la anatomía, motivo por el cual, una vez hecho el diagnóstico, Juan, de las malformaciones branquiales hay que indicar la cirugía. Con respecto, y aprovecho tu pregunta, que es interesante para las fístulas preauriculares, acá el foco y la indicación es distinta. Las fístulas preauriculares deben abordarse en aquellos casos que son secretoras, porque es, digamos así, el parámetro semiológico que nos dice que el complejo fistuloso está completo. Aquellas que no son secretoras, en las fístulas preauriculares, nos dice que más que una fístula completa preauricular son hendiduras, ¿sí? Hendiduras ectodérmicas y no tienen el complejo sebáceo que es parte de la fístula, así que esas uno puede
ser más conservador, en tanto y en cuanto solamente con la maniobra semiológica que implica la compresión desde lo que sería distal hacia el orificio fistuloso, no le venga nada. No sé si respondió la pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Paula, ¿algo que haya surgido de la lectura? Sí, la incisión, Dani, no me queda claro cómo la hacemos nosotros. O sea, más o menos entendí cómo la hacen en el artículo y algo estuve viendo, pero nosotros la hacemos igual. ¿Para cuál de las lesiones que vamos a tratar? ¿Para las fístulas preauriculares o Sí, para las malformaciones del segundo arco branquial que tiene el no, paciente? para las fístulas preauriculares. Para las fístulas preauriculares usamos la técnica de Singer, ¿sí? Que es una incisión en L invertida. Nosotros vamos desde el orificio que también, no quise ser redundante en la técnica, pero nosotros también lo canulamos, en ese caso en general con un Avocat 24, nos permite ver la dirección, y esa dirección que nos marca el Avocat, hacemos una incisión en L invertida y abordamos desde el trayecto fistuloso que canulamos hacia el conjunto de malformaciones sebáceas que habitualmente presenta la fístula completa. Otra cosa que relata el artículo y que nosotros hacemos para las preauriculares es instilar gotas de azul de metileno. Eso nos permite a través del AOCAT 24 llenar esas microquistes sebáceos y nos permite la exéresis completa. La exéresis completa de las fístulas preauriculares, recuerden que tiene que ser hasta la fascia del temporal. No tener miedo porque aquel que no tiene un conocimiento anatómico completo de la patología siempre piensa en que va a ocasionar un daño de ramas temporales o ramas faciales. La fascia del temporal es totalmente superficial en los planos nerviosos, con lo cual esta malformación ectodérmica no debería acarrear un daño nervioso. ¿Sí? No sé si se entiende esto último que dije, pero si uno va hasta donde tiene que ir correctamente, que es la fascia temporal, y le saca y hace un vaciamiento completo de la lesión, no tendría que tener ningún tipo de daño. A diferencia de las malformaciones del primer arco branquial, que nacen del conducto auditivo externo y que en su tratamiento tiene que haber una exposición del facial. Lo que no estoy de acuerdo es que tenga que acompañarse en muchos de los casos, como dice el artículo, con la paraquidiectomía parcial superficial, con la paraquidiectomía parcial. Eso no es correcto. Creo que tiene que ver con esta variación que ellos encontraron. Pero no tiene que acompañarse de una paraquidiectomía superficial. Dani, ¿y los mamelones se sacan? Los mamelones se sacan y como les decimos a todos los pacientes que nos consultan con mamelones, es algo totalmente estético. Cuando lo sacan, saquen un poco más que hasta el plano cutáneo, porque habitualmente uno saca o hace una incisión losángica para que transversa, para que quede estéticamente bien. Mi recomendación es que el mamelón completo tiene un paquete arteriovenoso muy pequeño y un cartílago en el medio. Entonces, si uno hace una incisión hasta la piel, muchos casos han consultado porque sienten a nivel de la incisión una estructura dura que les molesta y es un remanente que han dejado del cartílago solo por sacar piel, amén de que les puede sangrar. Entonces, la idea es que coagulen, fulguren bien el paquete arteriovenoso, que es muy pequeño, y que traten de sacar el cartílago más profundo que el nivel cutáneo, porque muchos le achacan a la cicatrización, pero en realidad lo que se les palpa es que dejaron parte de ese pseudocartílago o cartílago que hay con estos mamelones. Creo que hay una pregunta del doctor Carauni, lo que habla de que, más que la pregunta, un comentario, lo que más complica es cuando nos llegan fístulas preauriculares recidivadas y ya incididas, ya operadas. Sí, esto es interesante. Yo
hablo de fístulas preauriculares ahora, ¿sí? Dejo las malformaciones branquiales. Las fístulas preauriculares tienen un índice de recidiva en la literatura hasta el 40% de los casos, ¿sí? Si fueron sobre todo o padecieron preoperatorio una infección. Y entre el 25 y el 35 si no estuvieron infectadas previamente. Independientemente si estuvieron infectadas o no, esto es claro que se debe a la técnica quirúrgica. Si uno si uno espera y ha tratado estos quistes sebáceos subdérmicos y saca la malformación completa hasta la fascia del temporal en un periodo en que el proceso inflamatorio no esté activo, ese índice de recidiva disminuye. Lo que sí pueden tener es una sobreinfección local, pero cutánea, pero no una recidiva completa de la patología. Así que por eso la técnica, por lo menos en mi experiencia, y también lo he leído en su momento en la literatura, es un factor estrictamente relacionado con la recidiva. Pero es cierto, cuando se infectaron previamente, se complica más la resección. Y de ahí también la importancia del tipo de incisión que se usa. Esta técnica de Singer tiene más de, no sé, 50, 70 años. Está bien descrita de cómo debe abordarse este tipo de fístulas. Y la verdad que en mi experiencia ha sido muy, muy buena aplicarla completamente la técnica. Buen día para todos. Buen día, Luis. Quisiera comentar algo para complementar, agradecerles la invitación. He tenido algunos casos, como bien comenta el doctor Liberto, cuando llegan con múltiples infecciones las fístulas preauriculares, a veces se requieren disecciones muy, muy extensas. Tuve un paciente que incluso se fue la disección hasta circundando el arco cigomático hacia anterior por la gran extensión de infección que había tenido hacia ese sitio. Obviamente, como bien lo dice el doctor, hay que secar el proceso infeccioso, hay que detenerlo y en el mejor momento, antes de que nuevamente se infecte, volver ahí sí a hacer la intervención. Usamos la misma incisión, circuncidamos o hacemos una incisión alrededor de la fístula preauricular y la incisión en L, y usamos el azul de metileno tanto para las fístulas preauriculares como para las fístulas del segundo arco. También usamos el azul de metileno y lo canalizamos también con un estilete o con un lagrimal, un dilatador lagrimal delgado. En general, no tengo experiencia en haber visto un caso como este, pero nos ponen alerta siempre de buscar o de identificar el tema de la hipoacusia y siempre evaluar el aspecto renal con el fin de que no se nos vaya a pasar este tipo de diagnóstico. Muchas gracias por el caso, muy lindo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis. Yo aprovecho para decirles algo también a la gente en formación. Muchas veces cuando estos chicos llegan infectados, van a ver que la infección no está sobre el orificio fistuloso. El orificio fistuloso habitualmente está en las proximidades del pabellón auricular y la resección completa, según la técnica que les menciono, muchas veces habla de resección de parte del cartílago. Lo que van a ver cuando se infecta se infecta anterior, se infecta el complejo sebáceo subdérmico, no se infecta periorificio. Entonces, en algunos casos, yo recurría al drenaje de esa zona para poder controlar la infección, porque son chicos que se les da antibiótico terapia, además de que es muy molesto, porque la zona está inervada, se quejan bastante de dolor, tienen una tumoración preauricular que está lejos del orificio fistuloso. Y esa tumoración, en algunas oportunidades, las he drenado simplemente con el bisturí, y eso les cambia mucho la evolución inmediata, el drenaje. Pero van a ver que ese drenaje
es lejos del orificio original que ustedes ven como fistuloso, y es porque lo que se les infecta o sobreinfecta es ese conjunto de microquistes sebáceos que forman parte de esta malformación. Así que en algunos casos también saber que el arma puede ser el drenaje, total después uno va a sacar en este tipo de incisiones completamente la zona que ha drenado. Eso les cambia mucho el dolor, en mi experiencia. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consideración o alguna pregunta. Bueno, aprovecho entonces de nuevo para agradecer. Damos cierre al bibliográfico de hoy. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, dicen por ahí. Y los invito nuevamente al bibliográfico del viernes que viene, que va a estar a cargo del doctor Moldes, el jefe de nuestro servicio. Así que gracias a todos y les deseo una muy buena jornada de trabajo o de vacaciones a aquellos que están de licencia. Hasta luego. Gracias a todos.